Comencemos entonces. Estoy todavía compartiendo. Sí, doctora, es que compartió fue toda la pantalla. ¿Ya? ¿Y si se ve? Sí. Ok. Sí. Bueno, mire que le puse unos colores pastelitos para que de esa manera le dé alegría trabajar en un nuevo tema. Ya hemos visto nosotros las respuestas morfológicas, ¿verdad? Que hemos visto muerte y necrosis, las adaptaciones celulares, inflamación. Y ahora vamos a ver la última respuesta, que es la respuesta neoplásica. Cuando yo hablo de esto, estoy hablando de que los cambios morfológicos que ocurren en los tejidos, ¿verdad? Son 4. Muerte y necrosis, adaptaciones celulares, inflamación y ahora la última respuesta que vamos a estudiar es la respuesta neoplásica. Cuando yo hablo de respuesta neoplásica, hablo de qué, ¿verdad? Hablo de un nuevo crecimiento y voy a pensar que cuando hay neoplasia hay aumento del volumen de células, bastantes células, ¿ok? Pero ustedes me dirían, doctora, pero en la hiperplasia también hay aumento del número de células. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo vamos a precisar. El objetivo de esta clase es aprender los cambios morfológicos que tienen los tumores, tanto malignos como benignos, y mediante esto poder establecer claras diferencias y semejanzas, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de neoplasia, voy a pensar en un aumento del número de células, a diferencia de la hiperplasia, que también aumenta el número de células. Las células que aumentan por la hiperplasia son varias células que están replicándose a la vez. Por ejemplo, si tenemos nosotros la acción de los estrógenos sobre el endometrio, ¿verdad? Todas las células endometriales van a estar replicándose, ¿verdad? Van a estar replicándose ellas por la acción de los estrógenos, porque tienen receptores estrogénicos, entonces recibe el receptor, el estímulo, prolifera. La otra célula prolifera. Todas que tienen receptores van a proliferar. Y aumenta el número de células. Y eso es un evento adaptativo. Pero acá dice neoplasia. Es un nuevo crecimiento celular a partir de ¿qué? A partir de una célula que se cambió el genoma. Hay una célula madre que cambia su programación genómica y que genera células nuevas y todas igualitas con la misma programación genómica alterada de la célula. Entonces tenemos un clon, un montón de hijas que vienen a partir de una célula que cambió el genoma. Y va a generar una masa normal de tejido cuyo crecimiento excede y no está coordinado con el de los tejidos normales y persiste en exceso. Nosotros tenemos una especialidad que estudia esta respuesta. Se llama la oncología, que es el estudio de tumores o neoplasias, del griego oncos, que significa tumor. Pero tumor se ha estandarizado la palabra tumor como neoplasia, porque realmente tumor es un abultamiento y no necesariamente debe ser una neoplasia. Si alguien se cae, se hace un chichón, se hace un tumor. Y ahí es un coágulo sanguíneo que le ha abultado y le ha generado el tumor. No es realmente una neoplasia. Pero como se ha generalizado la asociación entre tumor y neoplasia, todo el mundo le dice tumor y está pensando en neoplasia, ¿verdad? Los tumores pueden ser benignos y malignos, es decir, los nuevos crecimientos pueden ser benignos y pueden ser malignos. Estos nuevos crecimientos siempre van a tener dos componentes. Un componente está dado por la proliferación de células hijas a partir de esa célula madre que cambió su programación genómica, y a esas células le vamos a decir, como las glándulas, el parénquima del tumor o de la neoplasia, formada por células neoplásicas proliferantes a partir de aquella célula que cambió su genoma. Pero esas células tienen que nutrirse. ¿Y qué va a pasar? El tejido conectivo subyacente le tiene que dar la nutrición a partir de los vasos sanguíneos. Entonces el estroma de soporte formado por tejido conectivo y vasos sanguíneos es el segundo componente de la neoplasia. Entonces las neoplasias tienen dos componentes, el parenquimatoso y el estromal. ¿Ok? Ahora, el crecimiento y la evolución de las neoplasias depende críticamente de su estroma. El estroma, que es el tejido conectivo,
va también a ser estimulado por esas células neoplásicas que cambiaron su genoma. Ellas van a generar factores de crecimiento. ¿Para quién? Para que el tejido conectivo que está al ladito o que le sostiene, los fibroblastos proliferen, los vasos sanguíneos proliferen, entonces producen factores de crecimiento para que el tejido conectivo crezca. Pero esos factores de crecimiento van a activar el tejido conectivo y el tejido conectivo va a proliferar en tanto en cuanto lo hace en la vida normal. No es como las células que cambiaron sus genomas, que esas sí van a proliferar, ya lo vamos a ver inadecuadamente. El tejido conectivo lo va a hacer en los tiempos que normalmente lo hace. Entonces, el tejido conectivo va a crecer, va a aumentar, va a proliferar, en tanto en cuanto, ¿verdad?, esté programado así. Pero en cambio, muchas veces no produce la cantidad de vasos sanguíneos, la cantidad de tejido conectivo para sostener unas células neoplásicas del parénquima que proliferan de manera desordenada, anárquica y en gran cantidad, y no alcanzan a nutrirse del estroma. Como no alcanzan a nutrirse del estroma, ¿qué le va a pasar a las células cuando no alcanzan a nutrirse? No van a tener nutrición. ¿Qué le va a pasar a esas células? ¿Qué le pasa a la célula? A ver, niña. No. Si no alcanzan a tener nutrición, oxígeno. Isquemia. Necrosis. Un evento isquémico. ¿Y qué va si hay evento isquémico? ¿Qué hay si no tiene aporte de oxígeno, nutrientes sobre la célula? ¿Qué le pasa? Necrosis Muerte polifacial. celular. Muerte y luego se necrosa. Ya me estaban haciendo pensar que me dicen, doctora, prenda la grabación para luego tú irse y me dejar hablándome a mí con la máquina a mí solita. Perdón, bueno, gracias a Dios sí tengo a 3 alumnos ahí que me han contestado. ¿Ok? Por favor, no se vayan del área. Si tienen alguna pregunta, yo les voy a responder. Y si no, o sea, cualquier cosa a ustedes se le puede... Es más fácil, ¿verdad? Luego leer la información de lo que hemos estado trabajando, incluso pero cuando hagamos la práctica, ¿verdad? Al principio estoy medio enredada en la práctica porque no estoy acostumbrada a darlo así, pero si ustedes conocen los conceptos teóricos, a mí se me hace la práctica fácil. Y entonces necesito que por favor me atiendan, ¿ok? No se me vayan, no me dejen botada con la máquina. Ahora, la nomenclatura de los tumores se basan en el componente parenquimatoso. A ver. Entonces, fíjese usted, ¿ok?, que en cuanto al origen de estos cambios del programa genético de las células, pues no se sabe cuál es la causa. Hay ciertas patologías que ya están asociadas a agentes causales, como por ejemplo el cáncer del cuello de útero asociado al virus del papiloma humano, o los linfomas asociados al virus de Epstein-Barr, o también los sarcomas de Kaposi en el VIH-Sida, asociados a estos virus de inmunodeficiencia, ¿no? ¿Verdad? Pero no conocemos muy poco de los agentes causales, y lo que sí podemos a veces asociarlo con los factores etiopatogénicos que hacen pensar que podría tratarse de uno u otro elemento causal o varios factores, ¿verdad? Ok. Lo que sucede, yo les decía que la célula parenquimatosa neoplásica producía factores de crecimiento y a veces produce estímulos mayores para que la célula fibroblástica genere mayor cantidad de colágeno. Y entonces el estroma va a tener mucho colágeno y las células neoplásicas quedan inmersas, metiditas allí, como aisladitas en esa gran cantidad de colágeno. Cuando sucede eso, cuando sucede que la célula neoplásica parenquimatosa produce demasiado estímulo para que los fibroblastos produzcan mucha colágena y las células neoplásicas quedan aisladas en el colágeno, eso se llama reacción desmoplásica. Y la reacción desmoplásica hace que se toque a los tumores bastante duros. ¿Ok? Bien. En cuanto a la nomenclatura, cuando nosotros vamos a nombrar las neoplasias, vamos a tener que aprender a denominarlas, ¿verdad? Eso se llama la nomenclatura. Se clasifican según la línea celular que prolifera, de tejido mesenquimatoso, de tejido epitelial, de tejido neuroglial, del sistema hematopoyético, de tejidos melánicos y otros. Cualquiera de esos tejidos me va a hacer que nosotros le vamos a colocar el nombre, ¿verdad?
Cuando hablamos de tumores benignos, vamos a comenzar con los benignos, y son de origen mesenquimatoso, ¿como cuáles? Como el tejido adiposo, el tejido conectivo, el tejido muscular. Bueno, le vamos a poner el sufijo oma, ¿verdad? Y entonces, este tumor benigno que se clasifica, en este caso la célula parenquimatosa, si es de tejido adiposo, lipoma. Si es de tejido conectivo con proliferación de fibroblastos, ¿verdad? Fibroma. Si es de músculo liso, leiomioma. Si es de vasos sanguíneos, angiomas. Si es de tejido óseo, ¿verdad? Osteoma. Si es de tejido cartilaginoso, condroma. ¿Ok? Todos terminados en oma cuando se tratan de tumores benignos. Y ustedes pueden observar aquí el tejido adiposo, ¿verdad? Y los adipocitos muy bien diferenciados entre los vasos sanguíneos que están proliferando, ¿ok? Y seguramente estos tumores que terminan en oma, que son benignos, tienen una particularidad. La particularidad que tienen es que generalmente se haya delimitados por tejido fibroso que le forman una cápsula. ¿Por qué? Porque estos factores de crecimiento generan la proliferación de tejido conectivo alrededor de las células parenquimatosas para tratar de limitar su crecimiento. Entonces forman una cápsula. Se pueden nuclear fácilmente. Los tumores benignos de origen epitelial se clasifican de varias formas según las células de origen o por su arquitectura. Adenoma originado en una glándula o que forma glándula. Papiloma, ¿se acuerdan las papilas de la lengua? ¿Ok? Papiloma significa una proliferación de células epitelial como la de las papilas, de la lengua, de la piel, etc. Cistoadenoma, ¿ok? Aquí se forma dentro de la glándula cavidades quísticas, ¿verdad? Entonces, cistoadenoma. Cistoadenoma papilar, además de formar las cavidades quísticas, se van a formar dentro de las cavidades quísticas estructuras vegetantes papilares, ¿ok? Y hay un nombre que usamos nosotros que no tiene necesidad de ser un tumor benigno, maligno o de un origen mesenquimatoso, no, se llama pólipo. Pólipo es una masa que se sobreleva en una mucosa. Un pólipo, por ejemplo, en la vesícula biliar, puede ser por acúmulos de macrófagos espumosos y ser una colesterolosis y no es neoplasia. Un pólipo puede ser proliferación de células inflamatorias en las mucosas que sobrelevan la mucosa y no es neoplasia. ¿Ok? Pólipo es la masa sobrelevada, que desde el punto de vista macroscópico, ¿verdad? Usted la ve sobrelevando una mucosa y le ponemos el nombre de pólipo. Dice, pólipo de colon, pólipo de la mucosa nasal, pólipo del estómago. ¿Qué significa? Una masa sobrelevada, pero tenemos que ver desde el punto de vista histológico a qué corresponde, ¿verdad? Adenoma forma estructuras glandulares o provienen de una glándula. Al microscopio de un tumor epitelial benigno tubular, el adenoma tubular, el parénquima está formado por células cilíndricas que conforman túbulos, los que aparecen en el corte transversal y oblicuo. Aquí están los elementos glandulares que normalmente son tubulares simples, pero luego prolifera, ¿verdad? Y forman elementos glandulares de diferentes tamaños, con un epitelio bastante bien definido, ¿verdad? Y con las características de la normalidad. Aquí tenemos nosotros, esta es una mucosa normal y esta masa en donde las glándulas tubulares se han hecho bastante largas, se han alargado, forman una masa que se sobreleva en la mucosa, que constituye un pólipo, ¿verdad? Un pólipo que forma elementos glandulares y que desde el punto de vista histológico se llama adenoma. Y como forma la glándula de forma tubular, adenoma tubular. Acá tenemos el papiloma. Es una neoplasia epitelial benigna que produce proyecciones visibles en forma de dedos o verrugas a partir de las células superficiales epiteliales, y en el gráfico ustedes están viendo estas
deditos que sobrelevan. Ahora lo veamos del otro lado, ¿verdad? En esta área de acá, usted puede observar, esta es la epidermis, aquí como que hace invaginaciones, y acá, ¿verdad? Usted ve cómo forma esas estructuras, como con cúspides, con puntas, ¿verdad? Estas son papilas de la piel elongada, ¿verdad? Bien grande, bien larga, con hiperkeratosis. ¿Ok? Papilomas. Cistoadenoma. Son neoplasias que forman grandes masas quísticas. Miren ustedes, cavidades quísticas dentro del ovario. El cistoadenoma papilar forma dentro de esa cavidad estas formas de papilitas. Estas son las papilas, ¿verdad? Se observa tejido conectivo aquí, que se prolonga en el lumen. Este es el lumen, ¿verdad? Como papilas, ¿sí? No ramificadas. El epitelio neoplásico forma una sola capa de células similares entre sí. Tranqui. Pólipos. Cuando una neoplasia produce una proyección macroscópica sobre una superficie mucosa y se proyecta hacia la luz, son considerados tumores, generalmente tumores benignos, pero realmente puede ser también maligno. Entonces, eso ya sabemos nombrar cuando son benignos. Vamos a nombrarlos cuando son malignos. Por un ratito, no dejen el celular. A la banda que está abajo. Gracias. Los tumores malignos se pueden nombrar de acuerdo al tejido mesenquimatoso, ¿verdad? Y le vamos a poner el sufijo sarcoma. Y si es el tejido epitelial, le vamos a poner carcinoma. De aquí en adelante, toda neoplasia que usted escuche que diga carcinoma, usted piense, el origen es del tejido epitelial. Pero si usted oye la palabra sarcoma, el origen es del mesénquima, tejido mesenquimatoso. Y así tenemos, ¿verdad? Fibrosarcoma, leiomíosarcoma, rhabdomíosarcoma, liposarcoma. Y si es de células epiteliales, adenocarcinoma, si se caracteriza, muchas gracias, por crecimiento glandular, adenocarcinoma. Entonces el epitelio crece formando glándulas. Ok, ¿qué pasó esto? Y el carcinoma escamoso epidermoide, ¿por qué el carcinoma escamoso o epidermoide? Porque produce una proliferación de células muy parecidas a ¿qué cosa? Al epitelio de la epidermis. Ay, Dios mío santo. Me mandan a decir, un momentito por favor, me mandan a decir si esto es real. Y aquí no me habrá mandado a decir esto, doctor. A ver, ya le voy a decir, ya la averiguo. Bueno, ok. Muy bien, entonces, a ver, vamos avanzando, porque la idea es de que lo que estamos transmitiendo acá no es para repetirlo, así como repetir, así como loritos, no, es para que nosotros podamos aprender, ¿verdad? Esa es la idea nuestra, que nosotros podamos aprender. Muy bien. Déjenme verlo, aquí tengo apuntaditos los nombres ya de todos mis niños aquí en mi hojita. A ver, Angélica Herrera, cuénteme Angélica, la voy a anotar. Angélica Herrera. Sería Angélica Herrera. A ver, Angélica, cuénteme, ¿qué es? Defíneme qué es una neoplasia. Es el crecimiento acelerado de células anormales. Ajá. ¿Y por qué son células anormales? Porque tienen un genoma alterado. Ajá. Eso es una neoplasia, ¿verdad? Un nuevo crecimiento celular. ¿Y cómo está acá? Y desde el punto de vista morfológico, ¿cómo está constituido?
Depende del tejido en que aparezca. No, ¿cómo está constituido morfológicamente? Yo le decía hace un momentito. A ver, vamos a ponerle Analí Moreno. A ver, Analí. Por estroma y parénquima. Muy bien. ¿El parénquima por qué está conformado? Por las células neoplásticas, eso está en proliferación. Las células que han cambiado su genoma y que están proliferando. ¿Y el estroma? Por el tejido conectivo y los vasos sanguíneos. Muy bien. Y cuando crece mucho, ¿verdad? Cuando hay demasiado estímulo hacia los fibroblastos y crece mucho el depósito de colágeno, ¿cómo se llama eso? Eso tenía un nombre. Desmoplasia. Muy bien. A ver, Íñiguez Víctor. Íñiguez. Sí, doctor, aquí estoy. A ver, muy bien, Víctor. Cuénteme. Y entonces las neoplasias, ¿verdad? ¿Se pueden dividir en qué? Las respuestas neoplásicas se pueden dividir en respuestas neoplásicas. Se me entrecortó, doctora. ¿Puedo repetir? Disculpe. Ya, las respuestas neoplásicas pueden ser. ¿Qué pueden ser? ¿Cómo se dividen? La neoplástica. Sí, ¿cómo se dividen? En malignas y benignas. Muy benignas y malignas, muy bien. Y cuando yo tengo que ponerle, voy a nombrar a las benignas, ¿qué sufijo le pongo? Oma, muy bien, perfecto. Vamos a ver a otra personita que tenemos por aquí. Ay, Dios mío santo, ¿cómo se daña aquí esto? La pluma se bochorreó. Aarón Pillajo, usted es el grupo 2, ¿no, Aarón? Sí, doctora. Dígame. A ver, Pillajo, Aarón, déjenme anotarlo. Ya los estoy anotando. No. A ver, cuénteme. Si yo digo papiloma, ¿a qué me refiero? ¿Qué tipo de respuesta? Bueno, es un tumor benigno. Es un tumor de tipo epitelial, si no me equivoco. Ya, es una neoplasia benigna de tipo epitelial. ¿Que morfológicamente qué forma? Papiloma. En forma de verruga. Forma de papilas como las de la lengua, que tienen un eje de tejido filoconjuntivo y un revestimiento epitelial. Muy bien, pero si han estado yendo a la clase. Vamos a ver, ahora mismo lo llamamos a otro grupito. Todo está siendo evaluado. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar de los tumores mixtos. Vamos a hablar de los tumores de células germinales. ¿Ok? Los tumores mixtos constituyen, ¿verdad? Un caso, el único caso que tenemos acá nosotros en el cuerpo humano, el que se llama adenoma pleomórfico. A ver, cuando nosotros tenemos neoplasias originadas en las células germinales, ¿verdad? En una sola hoja, ¿verdad? O de varias hojas, ¿ok? Nosotros vamos a hablar de un tipo de células diferentes, de neoplasias diferentes. Entonces, miren, el tumor mixto, también conocido con el nombre de adenoma pleomórfico, que ocurre en las glándulas salivales, ¿ya? Tiene una diferenciación divergente desde una única línea de células parenquimatosas a otro tejido. Contienen islotes de cartílago o hueso y se cree que derivan de células epiteliales y mioepiteliales de origen de las glándulas salivales. ¿Cuándo?
Nosotros tenemos tumores que se originen, por ejemplo, de ectodermo, entonces puede ser que dé origen a tejidos ectodérmicos como la epidermis, de endodérmico que de origine glándulas, y mesodérmico que origine tejidos mesenquimatosos, ¿verdad? Huesos, cartílagos. Entonces, en un mismo tumor encuentro, ¿verdad?, tejidos adultos normales que se originen de las 3 hojas germinativas. Eso se llama los teratomas, ¿verdad? Pero resulta que cuando hay una sola célula, que da origen a glándulas epiteliales y da origen a cartílago y a hueso, ¿verdad? La misma célula, eso ocurre generalmente con las células mioepiteliales de las glándulas salivales. Ese se llama tumor mixto, porque de una sola célula da origen a 2 tipos de tejidos diferentes de 2 hojas diferentes. Por eso se llaman tumores mixtos. Mientras que los teratomas son formados por diferentes tipos de células parenquimatosas de más de una sola capa germinal. Derivan de células totipotenciales que se encuentran principalmente en las gónadas. Las células totipotenciales se diferencian a lo largo de diversas líneas germinales, produciendo tejidos como identificarse piel, músculo, grasa, epitelio espinal, dientes, etc. Es decir, recuerden ustedes las células madres, la del cigoto. Las células madres del cigoto, ¿verdad? ¿Ok? Esas tienen la capacidad de diferenciarse en 3 hojas. La hoja endodérmica, mesodérmica y ectodérmica. Y de la hoja ectodérmica se origina la piel y el tejido nervioso. Tanto así que cuando tenemos alteraciones del tejido nervioso nos aparecen ronchas en la piel, señalando que tienen el mismo origen, ¿verdad? Ahora, también hay la hoja endodérmica que me da origen a todos las glándulas, ¿verdad? Y órganos internos, ¿verdad? Y el mesodermo que me da origen, un mesénquima, a tejido conectivo, cartilaginoso, óseo, adiposo, etc. Muy bien, entonces un tumor puede tener las 3 hojas allí incluidas, células de las 3 hojas. Y al tener células de las 3 hojas, estos allí se diferencian en cualquiera de los tejidos que son originarios de esas 3 hojas. A eso se conoce con el nombre de teratoma. ¿Bien? Y ahí tenemos nosotros, dice el teratoma quístico maduro de ovario, porque generalmente eso ocurre en las gónadas. En el corte histológico de mediano aumento, el revestimiento interno de la cavidad, se observa que arriba, ¿a qué esto le parece a usted piel? ¿Sí o no? Esto que está aquí es un ovario. Este que está acá. Este ovario que ustedes ven acá, ¿verdad? Ok, ustedes pueden observar que tiene grasas, que tiene pelos, ¿verdad? Aquí tiene unas zonas engrosadas que se pueden reconocer a veces como dientes bien formaditos. ¿Ok? Eso es un teratoma quístico maduro de ovario. ¿Por qué maduro? Porque todos los elementos que estamos describiendo tienen células maduras, bien diferenciadas. Veámoslo aquí. Esta es la epidermis, este es tejido conectivo, este es músculo liso, glándula sebácea, todas están adultas, estos folículos, adultas normales y bien diferenciadas. Pero ¿qué hace este tejido metido dentro del ovario de la persona? Eso se llama un teratoma. Muy bien. En cuanto a los tumores malignos, hay también que hacer unas precisiones aquí, ¿no? Hay tumores malignos que se le pone el sufijo oma y son malignos. Deberían ser benignos. Por ejemplo, linfoma debería ser benigno. Seminoma benigno, melanoma benigno. Pero no, pues los 3 son malignos. Linfoma es una neoplasia maligna originada con los linfocitos, debería llamarse linfosarcoma, ¿no? Pero el uso, y como no existen en neoplasias benignas originadas en los linfocitos, no existe. Solamente existen las malignas, entonces se quedó ya difundido con el nombre de linfomas. Seminomas, ¿verdad? Es una neoplasia maligna originada en los testículos, en los túbulos seminíferos.
Y melanomas es una neoplasia maligna originada en las células melanocíticas, ¿verdad? Y solamente son malignas. Por lo tanto, no cabe ponerle, sino linfoma, seminoma y melanoma, sabiendo que los tres son siempre malignos. Hay también unos tumores que ya en el libro de Robbins y algunos libros ya no los consideran como neoplasias, pero que son crecimientos anómalos de tejidos de tejidos en un lugar específico, en un órgano específico. Por ejemplo, tenemos los amartomas y los coristomas. Amartomas es el crecimiento anómalo de tejidos que normalmente deben estar allí. Por ejemplo, en una mucosa de estómago debe haber músculo liso y debe haber glándulas. Entonces, un crecimiento anárquico del músculo liso y de las glándulas bien diferenciadas, como tejido adulto normal bien diferenciado, pero un crecimiento anormal con una disposición anárquica normal, anárquica, ¿verdad? Está hablando de un amartoma. Son tejidos que normalmente deben estar ahí, pero que tienen un crecimiento desordenado. Mientras que los coristomas son tejidos adultos normales que están en un lugar diferente a donde deberían estar, ectópicos. Por ejemplo, páncreas debe estar en la glándula pancreática y de repente el páncreas, tejido pancreático, aparece en la pared del intestino. Entonces, ¿qué hace allí? Eso se llama coristoma. Para algunos autores no son neoplasias, pero son de carácter benigno, esas dos situaciones. Ahora, nosotros una vez que ya conocemos, ¿verdad? Nosotros ya conocemos cómo nombrarlas y vamos a ir aprendiendo cómo vamos nombrando las neoplasias, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar ahora en la biología de crecimiento tumoral, ¿verdad? Cuando hablamos de la biología de crecimiento tumoral, vamos a hablar de la historia natural de las neoplasias, específicamente malignas, ¿verdad? Y vamos a considerar 4 elementos importantes. El cambio maligno de la célula neoplásica, la transformación de la célula neoplásica, el crecimiento de las células transformadas, la invasión local y las metástasis a distancia. Eso vamos a considerar en esos parámetros. Entonces, en cuanto a las características de las células que crecen, ¿verdad? Neoplásicas, la vamos a trabajar como grado de diferenciación de células neoplásicas en bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado o indiferenciado. ¿Ok? Cuando está bien diferenciado significa que se parece más al tejido normal. Y si se parece más al tejido normal, tiene mejor pronóstico. Pero si la célula es más monstruosa, más indiferenciada, el pronóstico del paciente con ese tumor va a ser malo. Bueno, vamos a hablar primero de diferenciación y aneaplasia. Decíamos nosotros que los tumores tienen 2 componentes, el componente parenquimatoso y el componente estromal. Hablar de diferenciación y aneaplasia es hablar de las características morfológicas de la célula del componente parenquimatoso. Si la célula se parece más al adipocito, ¿verdad? Es bien diferenciada. Pero si no se parece nada al adipocito, entonces indiferenciada, ¿ok? La ausencia de diferenciación, la ausencia de parecerse a la célula adulta normal, tal es así que usted no sabe de dónde viene esa célula y no sabe cuál va a ser el pronóstico si no sabe de dónde viene esa célula. Esto es importante porque los oncólogos en la actualidad no le dan terapéutica a un paciente, ¿verdad? Así nomás, si no tienen claro saber cuál es la célula que originó la neoplasia, porque de acuerdo a eso los especialistas le van a dar el tratamiento con éxito. Si no hay tratamiento, no tiene éxito. Por lo tanto, nosotros debemos en la actualidad manejar, ¿verdad?, el nombre que le vamos a colocar de acuerdo a la célula neoplásica, si se parece o no a la célula de origen. Si ya no se parece en nada a la célula de origen, se llama anaplasia, ¿verdad? O también ausencia de diferenciación.
¿Y qué sucede cuando una célula no se diferencia? Las células no se parecen en nada, todas son igualitas, la mamá es igualita para todos. Son células bastante pleomórficas, de diferentes formas, unas triangulares, unas redonditas, unas ovoides, unas grandes, otras pequeñas. El núcleo hipercromático, pero por supuesto, la célula neoplásica maligna debe tener mayor capacidad de dividirse, su núcleo, división del DNA, y por lo tanto tiene mayor capacidad de división del DNA. Ustedes saben que el ácido succinylnucleico del núcleo, si tiene más DNA, se tiñe más, debe ser mucho más morado. Eso es el núcleo hipercromático. Aumenta la relación núcleo-citoplasma a favor del núcleo. El núcleo crece, y el citoplasma queda pequeño. La cromatina es densa y periférica. Los nucleolos son grandes. Existe mucha capacidad de dividirse. Mitosis, puede haber mitosis atípica y células tumorales gigantes. Pero más importante, necrosis también. ¿Por qué? Porque como la célula crece, la célula neoplásica crece, y el estroma no crece acorde con la célula neoplásica, le deja áreas sin nutrición, produce necrosis isquémica y muere. Entonces, el pleomorfismo celular se refiere a la variación en el tamaño y en la forma, que pueden llegar a ser muy grandes o extremadamente pequeñas y de apariencia primitiva. La morfología nuclear, los núcleos son desproporcionadamente grandes para la célula, que pueden llegar uno a uno, es decir, un núcleo, citoplasma, usted solo ve el núcleo pelado. La cromatina está agrupada en grumos grandes. En cuanto a las mitosis, los tumores indiferenciados habitualmente tienen muchas mitosis, pero las neoplasias malignas, una característica morfológica muy importante es que no se dividen ya de 2 en 2, pues, sino que se dividen en 3, de 4, o sea, mitosis atípicas, aberrantes, produciendo a veces usos tripolares, cuatripolares y multipolares. Fíjense, tripolares se divide de 2 en 2, se divide de 3 en 3, de 4 en 4, o de varios polos. Pérdida de la polaridad quiere decir que todos los núcleos dentro de la célula tienen una orientación ya dada. En el momento que se pierde la orientación es pérdida de la polaridad nuclear. Entre otros cambios que pueden encontrar en las células gigantes, tumorales, o poseen un núcleo polimórfico y otras, a veces tienen 2 o más núcleos. Bueno, aquí tenemos nosotros la palabra displasia. ¿Qué significa displasia? Displasia significa mal moldeado, cambios en la textura, en la forma, en el tamaño, en la maduración celular. Cambios confinados al epitelio de revestimiento que no atraviesa la membrana basal. Aquí ustedes ven un epitelio, ¿verdad? ¿Qué le sucede a los núcleos del epitelio? Hola, ¿se fueron? Están desordenados. Hay una irregularidad. Primero están de diferentes tamaños, uno más grande, otro más chiquitos. Están con pérdida de la polaridad, se coloca por donde le da la gana. Este va orientado por acá, este va orientado por acá, este va orientado por acá. Entonces, eso me está indicando claramente, ¿verdad?, que tengo un mal moldeado. Lo mismo acá. Aquí hay una gran cantidad de células una encima de otra, con núcleos pequeños y grandes. Tenemos un mal moldeado o una displasia. En cuanto al ritmo, o sea, en cuanto se parezca más o menos, tenemos que decir el grado de diferenciación, ¿verdad? Ahora vamos a ver en cuanto al ritmo de crecimiento. Yo puedo saber ya que tengo un pronóstico malo si la célula es más indiferenciada y no se parece en nada a lo normal, tiene más anaplasia, pronóstico malo. Pero ahora, ¿cómo yo sé el ritmo de crecimiento del tumor? ¿Cómo yo puedo saber si va a crecer o no va a crecer rápido? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué le voy a estar mirando? Lo que hemos visto anteriormente para saber que crece rápido el tumor. Le acabé de informar ahorita, hace un ratito. La cantidad de células de mitosis. Muy bien, la cantidad de mitosis y de mitosis multipolares. Es decir,
que tiene varios polos. Se incrementa y se incrementa, ¿verdad? Con varios polos. Quiere decir que se divide de 3 en 3, de 4 en 4. Muy bien. Cuando un tumor sólido es detectable clínicamente, ya ha completado la mayor parte de su ciclo vital. La velocidad de crecimiento de un tumor es determinada por 3 factores fundamentales: el tiempo de duplicación de las células tumorales, la fracción de las células tumorales que integran la masa replicante y la velocidad a la que éstas se desprenden y pierden de la lesión en crecimiento, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, estos son los parámetros que debemos observar, ¿verdad? Hay parámetros que van a generarse por el tiempo de duplicación. Mientras más rápido se dupliquen, o sea, aumenta mucho más. Y otra cosa importante, también se va a producir daño en el genoma. Por ejemplo, la muerte celular programada que está dada con el BCL2 se va a alterar, y entonces las células, tras que están creciendo mucho, va a generar una disminución de la apoptosis. Las células se hacen inmortales, no se mueren. Se crecen y ya no se mueren. Se alteró también el BCL2, que es el gen de la apoptosis. La proporción de células dentro de una población tumoral que integra la masa proliferativa recibe el nombre de fracción de crecimiento. El crecimiento progresivo de los tumores y la velocidad de crecimiento están determinados por un exceso de producción celular sobre la pérdida de las células. El periodo, por eso que el BCL2, ¿verdad? El BCL2 alterado aumenta el crecimiento tumoral pronto, porque las células se siguen proliferando y a su vez el BCL2 impide que células tumorales que tienen un ciclo de vida corto se mueran. El periodo latente antes de que un tumor se haga clínicamente detectable es imprescindible, pero típicamente es superior a 90 días, varios años en la mayoría de los tumores sólidos. O sea, siempre hay un tiempo. Otro parámetro, ya tenemos la diferenciación, el ritmo de crecimiento que está dado por el número de mitosis que pegamos por campo, o si hacemos marcadores por el índice de proliferación celular. Ya lo vamos a ver. Velocidad de crecimiento de los tumores se correlaciona con su nivel de diferenciación, es decir, mientras más rápido se está dividiendo, menos posibilidad tiene de que se diferencien, que sean bien diferenciadas. Esos dos parámetros me están indicando parámetros malos, ¿no? Y de esta manera, la mayoría de los tumores malignos crecen más rápidamente que las lesiones benignas. El estímulo hormonal, el aporte sanguíneo adecuado e influencias desconocidas pueden afectar su crecimiento. Las neoplasias malignas que crecen más lentamente que los tumores benignos y pueden incluso tener periodos durmientes durante años. Muy interesante. Veamos la invasión local. Dice, esta de aquí, ¿a qué corresponde? Esta es la pared normal. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Muy bien. ¿Qué sucede aquí? A ver, ¿qué le pasaba aquí? ¿Qué se ve diferente? Esto de esto. Ay, caramba, se me cambió. A ver, cuéntenme qué es la pared, el tubo digestivo. ¿Qué tenemos diferente ahí? Esto es lo normal y esto es lo patológico. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ya se fueron, ¿no están ahí? El grosor, tal vez, doctora. Muy bien. ¿Y qué más? El color. Muy bien. ¿Qué me indica? Que el tejido no se ha diferenciado como es debido, que no se ha desarrollado.
diferente. Acá tenemos, mire cómo se pierde. Acá se pone de manera totalmente diferente a lo normal. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que el tumor ha crecido, se mete y abulta todo el espesor de la pared. Difícilmente lo podremos enuclear por la forma de crecimiento, ya que, ¿verdad? Ya que este se mete entre las células tumorales, en invasión local, se mete mandando ramitas, como las ramas de cangrejo, como la pata de cangrejo, ramas, estructuras ramificadas que se van metiendo en los tejidos vecinos y que lo abultan y lo cambian, ¿verdad? La velocidad de crecimiento de los tumores se correlaciona con el nivel de diferenciación y de esta manera la mayoría de los tumores malignos crecen más rápidamente que las lesiones benignas. El estímulo hormonal, el aporte sanguíneo adecuado e influencias desconocidas pueden afectar su crecimiento. Las neoplasias malignas que crecen más lentamente que los tumores benignos, ¿verdad? Y pueden incluso tener periodos durmientes durante años. Sí hay algunas de esas neoplasias. Cuando hay invasión local, entonces crece infiltrando, destruyen los tejidos, rodean el estroma. Más difícil es su extirpación, por lo que se requiere cirugías radicales. Ahí que cuéntenme, ¿qué les parece? Esa es la pared muscular del estómago. Está como separada, como desgarrada. Muy bien, y aquí aparecen unos grupitos celulares, y ven metiéndose entre ellos. ¿Sí ven? Casi todos los tumores benignos crecen como masas cohesivas y expansivas que permanecen localizadas en su sitio de origen y no tienen capacidad de infiltrar, invadir o metastizar a sitios distantes como lo hacen los tumores malignos. El crecimiento de los cánceres se acompaña por infiltración progresiva, invasión y destrucción del tejido circundante. Los tumores malignos por lo general están mal delimitados y la mayoría son obviamente invasores. No reconocen límites anatómicos normales. No hay, se mete y lo que hay que sacar es la pared del intestino, la pared del estómago. Muy bien, entonces ya hemos visto, primer parámetro, la nomenclatura. Segundo parámetro que hemos estudiado, el grado de diferenciación. Tercer parámetro, el grado de crecimiento. El cuarto parámetro, el grado de invasión. Y vamos a estudiar ahora un parámetro que se llama metástasis. Cuando yo hablo de metástasis, se define a un tumor como maligno cuando tenemos metástasis, ¿ok? A veces que el tumor está bien diferenciado, es benigno, y está muy bien diferenciado, se parece mucho a lo normal, ¿ya? Entonces, solamente que encuentre usted metástasis, entonces usted dice, esto es maligno, si no, no lo dice, ¿ok? Las células tumorales penetran en los vasos sanguíneos y linfáticos, ¿qué quiere decir? Que utilizan una vía de diseminación, ¿verdad? Para irse por ejemplo, si un tumor se origina en el epitelio siempre está unido al tejido conectivo. El tejido conectivo hace su drenaje, su limpieza de la sustancia intersticial a través de los linfáticos. Entonces, si una célula tumoral cae en el tejido conectivo, esta célula tumoral puede ser llevada a través de los linfáticos a la circulación, ¿verdad? Ok, general. Entonces, esta se va a hacer por la sangre, ¿verdad? Utiliza vías de diseminación. La siembra directa en cavidades corporales, si es un tumor de ovario, siembra directamente toda la cavidad. La vía de diseminación linfática usando, ¿verdad?, los vasos linfáticos y la vía de diseminación hematógena. La linfática preponderantemente la usan los tumores epiteliales, preferentemente. Y la vía hemática preferentemente utilizan los tumores mesenquimatosos. ¿Ok? Puede haber siembra, o sea, imagínense que sea un tumor, las células tumorales tienen una pérdida de la densidad celular, es una característica importantísima. Siempre que toma muestra de un tumor maligno, viene bastantes células, porque tiene una pérdida de densidad celular que usted recoge bastantes muestras. Entonces, la siembra en cavidades y superficies corporales puede ocurrir siempre en una neoplasia maligna penetre en un descampanado natural. La cavidad más implicada es la peritoneal, que forma como pseudopapilitas con nucleolos prominentes.
La diseminación linfática se hace a través del transporte de los linfáticos, la vía más habitual de diseminación, inicialmente de los carcinomas, pero también se puede utilizar en la vía de los sarcomas. Los tumores no contienen linfocitos funcionales, pero los vasos linfáticos localizados en el borde del tumor son aparentemente suficientes. El agrandamiento de los ganglios puede estar producido por la diseminación y el crecimiento de células cancerosas y por la hiperplasia, es decir, el tumor es de origen epitelial, entonces de allí se va al tejido conectivo, el tejido conectivo viaja como linfa hacia los linfáticos, al cubo torácico y viaja a toda su economía. ¿Ok? Entonces, ¿qué vía utiliza la epitelial? La linfática por contigüidad. El agrandamiento de los ganglios puede estar producido por una disminución y crecimiento de las células, diseminación y crecimiento de las células neoplásicas. Es decir, las células neoplásicas pasan al conducto, al ganglio, y en el ganglio crecen, ¿verdad? ¿Ok? Y también puede producir en el ganglio una hiperplasia reactiva. ¿Cuándo se produce diseminación hematógena? Dice, al parecer, paredes más gruesas, la penetración de la arteria es más difícil que en las venas. La diseminación arterial puede ocurrir cuando las células tumorales pasan a través del lecho capilar pulmonar o en las comunicaciones arteriovenosas o por embolias tumorales adicionales. Muy bien. Aquí, esta aquí son células claras, pero está en blanco y negro, no se ve bien. Veamos acá. Vamos a dejar acá, ¿verdad? Bien característico, unas precisiones en cuanto a las neoplasias benignas y malignas. Las benignas son circunscritas, bien delimitadas, de lento crecimiento, generalmente encapsuladas. Crecen sin infiltrar, pero pueden causar daño porque generan compresión. Las malignas son tumores generalmente de crecimiento muy rápido, infiltran los tejidos adyacentes a propagarse a distancia. Da una metástasis. Ok, ¿qué hora es? Déjenme ver. Tengo aquí mi reloj 6:30. No sé el reloj de ustedes cuánto tiempo. Sí, doctora, ya son las 6:30. Bueno, Sí, doctora. ya tienen clase ustedes, ¿no, verdad? Bueno, yo en la siguiente clase, aquí hay un montón de cosas que habría que trabajar. Esto de aquí que me falta de trabajar, yo creo que lo vamos a hacer en la clase una media hora o una hora de las 4 horas de práctica que tengo. Entonces lo vamos a trabajar allí, ¿ok? Para ponernos al día esta semana. Muy bien, muchas gracias, que tengan buena noche y que descansen.